Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TLIS hoy, viernes 16 de febrero, con el tema Manejo de fracturas a cargo del doctor Jesús Efraín López Hualpa del Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor López. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Ahí va. Hola, buenos días a todos, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo. Bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña charla de manejo de fracturas, que es importante, un tema muy importante conocer y es el tema que más maneja el servicio de traumatología, ¿no? A ver. Bueno, para repasar algunos conceptos generales, lo que es, vamos a hablar un poco de la composición del hueso. El hueso va a ser un tejido que va a estar compuesto tanto de una parte orgánica, están todas las células, ¿no? Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, también lo que es el colágeno, tipo uno, proteínas no colágenas, y una parte inorgánica que es bueno, minerales, por ejemplo, el fosfato de calcio. Es importante estos componentes porque gracias a los componentes orgánicos e inorgánicos es que va a ser el hueso que va a tener esa consistencia dura y también va a tener cierta flexibilidad, ¿no? Cierta elasticidad. Entonces, bueno, la formación del hueso va a tener dos tipos de formación. En lo que es la osificación, va a haber una osificación intermembranosa, otra endocondral. La endomembranosa va a ser a través de los osteoblastos, que son células de origen mesenquimal, que vamos a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva. La clasificación endocondral va a ser una formación de hueso a partir de tejido cartilaginoso preexistente. Entonces, el hueso va a estar compuesto por una osteona, que va a ser la unidad, digamos, la unidad principal del hueso. Eh, esta, esta osteona, esta osteona como vemos acá, va a tener unos vasos que van a ir a través de los conductos de Havers, van a estar recubiertas por laminillas, canalículos, va a tener sus trabéculas. También acá vemos otros conductos que van a ser los conductos de Boltzmann. Todos estos conductos van a servir para la irrigación del hueso, ¿no? También va a haber lo que es el endostio, que va a estar por dentro del hueso, y el periostio, que va a recubrir el hueso y que va a tener una importante función en lo que es, por ejemplo, el drenaje linfático y también de protección del hueso, ¿no? Entonces, las principales células que van a estar interactuando en todo lo que es la formación de hueso y la reabsorción va a ser perdón, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Como vemos, los osteoblastos son células pequeñas, con generalmente un núcleo. En cambio, los osteoclastos van a ser células más grandes, dendríticas y con varios núcleos, ¿no? Que se van a encargar de la reabsorción, ¿no? Los osteoclastos y los osteoblastos de la formación de hueso. Eh, Vemos que, por ejemplo, en esta lámina histológica, eh, cómo se va a hacer, cómo va a estar llevándose a cabo todo este proceso de formación y reabsorción del hueso. Entonces, vemos acá cómo los osteoblastos están expresando una matriz, mientras los osteoclastos están poco a poco reabsorbiendo eh, tejido óseo y los osteoblastos van a estar formando poco a poco, van a perder sus varios núcleos que tienen, van a perder su capacidad de proliferar matriz y se van aislando y van a formar poco a poco, transformarse en osteocitos, ¿no? Entonces, todo eso
Generalmente los huesos largos van a tener lo que es en la parte proximal, lo que va a ser una epífisis, y en la parte media una diáfisis en los huesos largos, ¿no? Vemos acá los conductos de Haber, los conductos de Boltzmann, las laminillas y las venas y arterias nutricias, ¿no? El hueso va a cumplir una importante función, la principal que es de sostén. También va a tener una función hematopoyética. Va a tener una corteza, una cortical, va a tener también unas porciones esponjosas, ¿no? ¿Cómo se va a llevar entonces a cabo la curación ósea? Vamos a hablar de lo que es la consolidación ósea, que va a ser el proceso de regeneración gradual y continuo por el cual la solidez y la resistencia del tejido óseo es restaurado tanto en su morfología como en la función, ¿no? Después de una fractura, por ejemplo. Entonces, el inicio de la consolidación eh, posterior, va a ser posterior a la fractura, a la rotura de un hueso. Eh, bueno, las células óseas, en especial las del periósteo y la cavidad medular, van a ser los que van a empezar todo este proceso. El primero que se va a formar, el primer tejido óseo que se va a formar va a ser un hueso fibrilar, reticular, y luego poco a poco con los sistemas de conducción de Havers, de Boltzmann, poco a poco va a transformarse ese hueso en un hueso definitivo. El hueso tiene un nivel de resistencia que es medido en microstrains. Entonces, un hueso para una remodelación adecuada tiene que tener cierto grado de eh, uso, ¿no? Tiene que tener un cierto grado de uso, porque si un hueso está en reposo, en desuso, también va a disminuir el grado de remodelación. Y si es un sobreuso, puede llegar a un punto máximo y llegar a una fractura, ¿no? Cuando es más allá, por ejemplo, de eh, 15.000 microstrains. Entonces, hay un porcentaje eh, normal, digámoslo así, de formación del hueso, que va a ser un 2%. Acá tenemos un ejemplo de, por ejemplo, cuando se está formando el, el hueso, el callo óseo. Por ejemplo, el fibrocartílago va a tener un 10% de elasticidad, y cuando está el tejido de granulación va a tener hasta un 100% de elasticidad, ¿no? Casi como en la piel. Entonces el hueso, mientras está en remodelación, puede tener cierto grado de elasticidad, pero que cuando ya está consolidado, generalmente tiene a un 2% aproximadamente de formación. Eh, ya. Entonces, las células que intervienen en todo este proceso, las principales van a ser los osteoblastos, ¿no? Eh, Hay dos tipos de consolidación. Los tipos de consolidación van a ser, por ejemplo, la primaria y la secundaria. Y se va a producir la primaria principalmente con una reducción anatómica de los fragmentos, con una ausencia de movimiento, y no va a formar callo. Y la secundaria se va a producir en fracturas no estabilizadas quirúrgicamente, y va a haber cierto grado de movilidad, lo cual va a ser una producción de un callo óseo. En lo que va a ser la consolidación primaria, entonces va a ser la curación de una fractura sin formación de callo. Y solo se va a conseguir con los métodos diferentes que tenemos de fijación, o por dicho, en una operación, ¿no? Los materiales que se van a usar. La consolidación secundaria eh, va a ser básicamente, como les mencionaba, una fractura que va a tener la formación de callo, y va a tener cierto grado de movimiento, sea por una colocación de yeso o sea por una fijación externa, ¿no? A una fijación no tan rígida. En lo que va a ser la consolidación secundaria, va a haber diferentes etapas.
como una etapa inflamatoria, una etapa de reparación, una etapa de remodelación. En la etapa de reparación bueno, va a haber la formación de callo blando, callo duro. Entonces acá vemos las cuatro fases de la reparación del hueso. En la primera fase, que es la fase de inflamación y hemorragia, vamos a ver que apenas se empieza el inicio del estrés y la disipación de energía, en las primeras horas se va a formar un hematoma, van a migrar muchas células mesenquimales, muchas células inflamatorias, eh, y poco a poco se va a liberar una cascada de células inflamatorias, ¿no? Y va a haber la degradación del hematoma de la fractura, va a haber una proliferación vascular, va a haber el inicio de la proliferación vascular. Posteriormente a eso se va a formar lo que es el callo blando. El callo blando, ya en las otras semanas, que aparece en la segunda, tercera semana, eh, va a haber una proliferación del periósteo, endostio, una formación de tejido de granulación, ya va a haber una neovascularización. Y en esta fase de reparación hay que tener cuidado de la posibilidad de angulación, entonces siempre tiene que haber un control adecuado. La formación de callo duro, que va a ser ya prácticamente una de las últimas fases del proceso de remodelación. Ya en ya el hueso ya es prácticamente más sólido. Y en la remodelación, va a durar de meses a años, el hueso ya se va a transformar en un hueso laminar, en un hueso trabecular, así como se mencionaba en las anteriores imágenes, ya un hueso ya, digamos, definitivo, ¿no? En los criterios de consolidación van a verse los criterios clínicos, radiográficos. En los clínicos, bueno, básicamente no hay dolor, hay movilidad del foco de fractura, está más estable la fractura. Los criterios radiográficos, bueno, si es una consolidación secundaria, va a haber una existencia de callo y obliteración de la línea de fractura, ¿no? No se va a ver la línea de fractura y la remodelación ósea va a ser casi ya al 100%, ¿no? No se va a notar. Hay factores que influyen en la formación del callo, en lo que es la remodelación. Por ejemplo, hay factores que promueven la consolidación, como ciertas hormonas, hormonas de crecimiento, insulina, calcitonina, vitaminas, la A, la D, que son muy conocidas, factores de crecimiento, los factores inflamatorios que van a intervenir en la cascada de inflamación, factores físicos también, el ejercicio y la carga, como mencionaba antes, un hueso tiene que estar expuesto también a un esfuerzo adecuado, ¿no? No sobre esfuerzo, un esfuerzo adecuado para que sea un hueso fuerte y también para que estimule la formación de callo. También oxígeno hiperbárico, mencionan algunos estudios, y hay otros factores que van a dificultar la consolidación, ¿no? Por ejemplo, patologías endocrinas como diabetes, déficit de hormona de crecimiento, algunos corticoides, malnutrición, factores físicos, distracción, compresión, cizallamiento excesivo, el foco de fractura si no está bien inmovilizado, interposición de partes blandas, radioterapia, la perturbación también del hematoma de la fractura, tratamiento con indometacina. Es importante mencionar aquí también que inhibir la cascada de coagulación, no, perdón, la cascada de inflamación no nos va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, al usar los AINES, ¿no? A veces ciertas personas se automedican y usan AINES excesivamente. Entonces, esto no nos va a favorecer a la cascada de inflamación. Como hemos visto, la cascada de inflamación en las diferentes fases es importante para la consolidación. Entonces, el uso de estos medicamentos nos va a dificultar una buena consolidación. También otros factores como la hipoxia, el tratamiento con citostáticos, una infección, denervación y mayor edad que alcanza la movilidad esquelética. Patologías también como la osteoporosis. Entonces, el hueso
va a estar o va a tener una adecuada consolidación gracias a células osteogénicas que van a intervenir, van a expresar una matriz osteoconductiva, los factores de crecimiento que van a intervenir en todo este proceso, la estabilidad mecánica por todo el esfuerzo mecánico que va a tener, eh, que, que va a tener que ser estimulado para que tenga una buena consolidación y sobre todo la vascularización, ¿no? Es importante mantener la vascularización eh, alrededor de la fractura. Entonces, a todo esto, la fractura, ¿cómo se va a definir? La fractura se va a definir como la presencia de una solución de continuidad o pérdida de la continuidad ósea, ¿no? Una discontinuidad, ¿no? Se puede clasificar de diferentes formas. Puede ser según su etiología, eh, por ejemplo, es traumático, no traumático, por su exposición, si es expuesta, no es expuesta, por su localización de acuerdo a dónde esté, en qué segmento óseo esté, o en qué parte de ese segmento óseo esté, ¿no? Por su localización, por el mecanismo de producción, ¿no? Puede ser directa, indirecta, por su asociación a otras lesiones, por el trazo de fractura, como vemos acá, ¿no? Puede ser transversal, puede ser oblicua, puede ser espiralada, cominuta, segmentaria, por abulsión, ¿no? Pues vemos acá un pequeño fragmento, por ciertas inserciones musculares, se jala y se puede fracturar, impactada. La tórica, la fractura en torus, se va a presentar principalmente en niños, igual que la fractura de tallo verde, que va a ser una fractura incompleta, digamos, ¿no? Que se va a presentar igualmente en niños. Y también hay una clasificación AO, ¿no? Que usamos mucho, que se usa en traumatología bastante. La clasificación AO básicamente se usa o, de la siguiente manera. En cada hueso que hay en el esqueleto se pone un número, se pone un número, por ejemplo, el húmero es número uno, y acá el antebrazo 2, y así. Y ya, posteriormente eso se va a ver el trazo que va a tener de fractura, el segmento de fractura, perdón, el segmento que va a ser si es en la diáfisis, en la epífisis, y también vamos a ver el tipo de trazo que va a tener, si es uno simple, multifragmentario, entonces de acuerdo a eso se ponen los números, las letras, y va a tener un grupo, y también va a tener un subgrupo a su vez, ¿no? Usamos esta clasificación AO, que es una clasificación para generalizar a nivel mundial el tipo de fractura que va a tener, ¿no? Porque alrededor de cada segmento anatómico hay diferentes tipos de clasificación. Entonces, para unificar todas esas clasificaciones, se ha tratado de hacer este tipo de clasificación AO, ¿no? Hay una clasificación importante también conocer, que es la clasificación de Gustilo en lo que va a ser fracturas expuestas. Las fracturas expuestas se van a clasificar según Gustilo en uno, 2, 3A, 3B y 3C, de acuerdo a básicamente el compromiso de la herida, el compromiso eh, de partes blandas, el compromiso de lesión nerviosa que tenga o no tenga, ¿no? Por ejemplo, vemos acá el grado uno que va a ser la herida menor 1 centímetro, grado 2 mayor 1 centímetro, grado 3 va a ser mayor 1 centímetro, pero se va a diferenciar en el A, B, C, que en el A principalmente va a tener una cobertura que va a ser adecuada, o sea, este tipo de lesiones todavía se puede cubrir. En cambio, en el 3B se va a poder coberturar o va a requerirse de otro tipo de procedimientos para coberturar este tipo de lesión. En el grado 13, la importancia de la lesión neurovascular va a ser importante, va a ser
lo principal, ¿no? Lo que más va a importar, sea que esté adecuada el, la cobertura de partes blandas, pero si tiene una lesión neurovascular, entonces ya la consideramos como un 3C. Y de acuerdo a eso se van a ver el porcentaje de cuánto puede o no infectarse una fractura expuesta, ¿no? Vemos acá en la parte inferior la tasa de infección, ¿no? Que vemos que en la 3C va a ser de un 25 a 50% y en la 3B igual de 10 a 50% de riesgo de infección. Entonces es bastante alto cuanto más daño de lesión de partes blandas hay. Hay otras clasificaciones que también la AO eh, ha, ha realizado en cuanto a partes blandas, tanto en lesión de la piel y en fracturas cerradas y en fracturas abiertas, ¿no? Es casi similar. También una clasificación de Scherne, que también igual, según las fracturas cerradas y abiertas, igual describe las partes blandas, ¿no? Y este sistema de esta clasificación de Hanover que unifica ya más ítems para una clasificación más completa, igual de partes blandas, ¿no? Entonces los mecanismos de lesión pueden ser directos, indirectos. Por ejemplo, directo es cuando recibe ahí un impacto directo, como vemos acá en esta imagen, eh, y se produce la fractura en el cemento donde está recibiendo el impacto, ¿no? En cambio, acá indirecto, tal vez cuando cae, por ejemplo, encima del brazo, encima del antebrazo, y perdón, encima de la mano, y la fractura es alejada de esta, ¿no? Por ejemplo, en el antebrazo, en el codo, el hombro. También hay otros tipos de fractura, por ejemplo, por estrés, que son fracturas donde hay pequeños microtraumatismos constantes, eh, fracturas patológicas también, que son con mecanismos de baja energía, ¿no? Por ejemplo, en los abuelitos que tienen osteoporosis, que sufren una simple caída y puede producir un daño óseo considerable, por ejemplo, en las fracturas de cadera, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Bueno, principalmente con lo que es el examen físico. Ahí podemos ver lo que, lo que siempre se presenta, ¿no? Dolor, edema, deformidad y limitación funcional, ¿no? Eh, por ejemplo, acá vemos la formación de equimosis, un característico, por ejemplo, en fracturas de húmero proximal, acá también en lo que es en lo que es el tobillo, un aumento de volumen, edema, podemos sospechar en una fractura de tobillo, ¿no? La deformidad, que en algunos casos sí es considerable, como vemos acá en este ejemplo, una fractura de radio, posiblemente este radio distal. En esta deformidad indirecta, que va a ser una rotación interna del, del miembro inferior, una rotación externa, que nos van a hacer sospechar de lo que son fracturas de cadera, ¿no? También en la alimentación funcional, como viene el paciente va a venir con una posición, por ejemplo, en este caso clásica de una posición de Esaú, el paciente viene agarrándose el hombro, agarrándose el codo, entonces ya nos hace sospechar ya de una fractura. La crepitación que no siempre va a estar presente y el movimiento patológico, ¿no? Un movimiento bien marcado y anormal que va a mencionarlo el mismo paciente, ¿no? Y se va a ver algunas veces. Entonces, al llegar a la emergencia, al consultorio, lo primero que se pide son exámenes de imágenes, ¿no? Vamos a empezar con unas radiografías de acuerdo a qué segmento se esté sospechando la fractura. Tenemos acá una radiografía. Una radiografía donde nos muestra una fractura de clavícula, acá una fractura de cadera,
Eh, si tenemos alguna duda diagnóstica en algunas fracturas o si es que la fractura es muy compleja y necesitamos una mejor evaluación, se pide ya otro tipo de exámenes como son la tomografía, ¿no? Tomografía simple o tomografía más reconstrucción 3D. Como vemos acá en esta fractura muy compleja de lo que es el platillo tibial, ¿no? De lo que es la tibia. En cuanto al manejo de las fracturas, hay dos tipos de manejo, que es un manejo ortopédico y un manejo quirúrgico, ¿no? El manejo ortopédico eh, se va a realizar con colocación de férulas, colocación de yesos eh, en diferentes partes del cuerpo. Y este manejo va a ser básicamente usado, por ejemplo, en pacientes que no pueden entrar a las operaciones por alguna enfermedad eh, crónica o alguna enfermedad que contraindica entrar a las operaciones, en fracturas no desplazadas, en fracturas a veces que tienen componente de lesión de partes blandas, entonces se puede colocar una férula hasta que disminuya la lesión de partes blandas, y posteriormente eso una reevaluación. Eh, y básicamente eso, ¿no? Ancianos también que pueden ser que de acuerdo a la actividad funcional que tienen, pueden ser tratados por un manejo ortopédico, ¿no? Por ejemplo, en fracturas de cadera, dependiendo también el grado de desplazamiento. Eh, eh, es importante mencionar también que cuando se coloca, por ejemplo, este yeso, a ver, este yeso acá en el antebrazo, que bueno, en este caso es un antebraquiopalmar o un yeso braquiopalmar, eh, tener en consideración ver siempre algunos signos de alarma, alarma de que nos preocupa a nosotros, las complicaciones que puede haber. Por ejemplo, la principal es el síndrome compartimental y otra complicación puede ser una producción de úlceras, que es, bueno, por la poca cantidad de algodón que se pone, pero más que todo el síndrome compartimental. ¿Qué va a ser el síndrome compartimental? Va a ser un aumento de la presión en los compartimentos que hay dentro de algún segmento anatómico, ¿no? Del cuerpo. Por ejemplo, lo más frecuente son en el codo, en la pierna también, ¿no? Entonces, puede presentarse este síndrome compartimental, sea por una fractura o no necesariamente por una fractura, por una lesión de alta energía. Y también puede presentarse en el caso de una fractura que ha sido tratada con un mecanismo o con un manejo ortopédico, como un yeso brachiopalmar, antebrachiopalmar. Entonces, a todos los pacientes que reciben un tratamiento ortopédico, sobre todo de la muñeca, del codo, de la pierna, estar atento siempre a los signos del síndrome compartimental. ¿Y cuáles son estos signos? Para que sea más fácil aprenderse, son las 5 P's, ¿no? Pain de dolor, palidez también, y ausencia de pulso, parestesias, parálisis. Lo principal es el dolor. Ese dolor va a ser un dolor desproporcionado, ¿no? Un dolor muy intenso, más un dolor que no justifica, digamos, una fractura, puede ser una fractura pequeña o que no está movilizada o está inmovilizada por algún inmovilizador artesanal, no sé, sea un cartón o algo, pero a pesar de estar así inmovilizado, el dolor es muy intenso. Entonces, mm, en este caso, nos guiaremos del dolor, ¿no? Entonces, a todos los pacientes que siempre reciben un tratamiento ortopédico, una colocación de un yeso en el antebrazo, en la pierna principalmente, eh, tener en cuenta estos signos, ¿no? Principalmente el dolor, la palidez y puede haber también cianosis y el edema también que se presenta. Entonces, aumento de volumen considerado después de este manejo, un dolor intenso, un adormecimiento, acudir siempre a un servicio de emergencias
en el centro de salud, centro médico que estén más cercanos, ¿no? Posterior a una fractura o posterior de, a un tratamiento ortopédico. El otro manejo, aparte del manejo ortopédico, es el manejo quirúrgico. Y según la AO va a haber, nos guiamos para el manejo de las fracturas con cuatro pilares, ¿no? Vamos a reducir y fijar los fragmentos que están comprometidos. Tiene que tener una estabilidad absoluta o relativa, según sea el caso de cada paciente. Tenemos que preservar la vascularización, como lo mencionaba en anteriores diapositivas, la vascularización es es un pilar fundamental para la buena consolidación. También la movilización y la rehabilitación precoz, ¿no? Porque no nos sirve mucho el que un paciente sea operado y no tenga movilidad y rehabilitación precoz, puede llegar a la rigidez de esa articulación y una calidad ósea o una remodelación ósea inadecuada, ¿no? Nosotros nos guiamos básicamente con principios biomecánicos que son compresión, protección, tirante, sostén y tutor, que son principios que vamos a usar de acuerdo a cada caso de cada paciente, ¿no? Los materiales que se van a usar en las cirugías van a ser múltiples. Ahora, en la actualidad, hay gran variedad, ¿no? Desde lo que son placas, tornillos, hasta lo que son clavos, endomedulares. Hay también, en algunos ciertos casos de fracturas se necesita uso de prótesis, por ejemplo, en las fracturas de cadera. Entonces hay una gran variedad, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, acá un clavo de fémur intramedular, también tenemos clavos para tibia, tenemos clavo para húmero. Entonces no siempre es el uso de placas o clavos, placas y tornillos, sino también de clavos y hasta prótesis. Y en el caso de las fracturas expuestas, que se suele usar lo que son los fijadores externos, ¿no? El manejo de cada paciente va, va a ser diferente, ¿no? eh, un centro médico, en un hospital, siempre un manejo integral, viendo el ABC. Vamos a valorar al paciente la lesión, pediremos los exámenes para una adecuada evaluación de la lesión ósea, una evaluación de los tejidos blandos. Si es que requiriese cirugía, entonces vamos a realizar una planificación preoperatoria para ver qué tipo de material es el adecuado. También el momento adecuado de la intervención, cuándo operar, cuándo esperar. Y es importante para nosotros y para el paciente el manejo y cuidados postoperatorios, ¿no? Siempre seguir las indicaciones posterior a la cirugía, por ejemplo, no pisar, todavía no ponerle carga o mover precozmente alguna extremidad según sea el caso. Les daremos la adecuada indicación y la rehabilitación y restitución otra vez a la vida cotidiana, ¿no? Del paciente, porque una vez que ya vemos que está consolidado, que está pegado al huesito, entonces es importante la rehabilitación y restitución del paciente a la vida cotidiana, eh, ya con los ejercicios que se le va a indicar, con carga, para que otra vez retorne a sus actividades. Algunos casitos que se han visto acá, solo para mencionar. Por ejemplo, tenemos un casito de un paciente masculino de edad 24 años, que antecedentes sin importancia, ningún antecedente patológico. Vemos una fractura intersupracondilia en este paciente por PAP, ¿no? Por proyectil de madre de fuego. Más o menos tiempo de enfermedad será unos 9 días. Y se usó en este caso una placa con tornillo, una placa bloqueada de fémur distal, una fractura de varios fragmentos que se pudo reducir y bueno, el paciente ya está de alta, ¿no?
Paciente masculino, también otro casito, un paciente masculino de 24 años, igual sin antecedentes patológicos, un mecanismo de accidente de tránsito. En este caso, el paciente que iba en una motocicleta impactó con otro vehículo, perdió la dirección, cayó sobre el antebrazo, ¿no? Entre la muñeca y la mano izquierda. Le sacó una fractura de radio distal. Mecanismo de lesión aproximadamente unos 7 días. Y vemos después de la operación que se hizo acá en el hospital, una restitución de los ángulos, mediciones que se hacen para este tipo de fracturas. Igual un paciente, un caso exitoso, un paciente ya dado de alta. Y este pacientito masculino de 17 años, una caída de altura, aproximadamente 2 metros, ¿no? En el campo, un paciente que se cayó en una zanja, una fractura diaficiaria de tibia y también de peroné. En este caso, es un clavo, ¿no? Un clavo endomedular bloqueado. Igual, paciente tranquilo, una operación exitosa y paciente que ha sido dado de alta. Entonces, para terminar esta charla, ¿qué recomendaciones generales seguir, ¿no? Sobre todo estas recomendaciones para todos los pacientes que acuden al hospital. Primero, ante un caso sea una caída, sea un impacto de algún objeto contra una parte del cuerpo, no sé, o un vehículo que impacta contra uno, mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, manipular lo menos posible el miembro afectado para no empeorar la fractura, para no empeorar la lesión de partes blandas, llamar a una ambulancia o acudir a un centro médico, ¿no? Al de emergencia, y no aplicar tópicamente nada ni automedicarse. Eh, Varios pacientes, por ejemplo, al recibir un impacto de algo, sufrir una caída o producirse alguna lesión, lo primero que hacen es ponerse algún tipo de crema, ponerse algún tipo de frotación, lo cual no nos favorece a la inflamación, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estimular más, vamos a movilizar más la fractura, vamos a lesionar más partes blandas, va a haber más dolor y va a empeorar todo. Incluso podría eh, condicionar hasta un síndrome compartimental si manipulamos así de manera excesiva. Entonces, el hecho de aplicarse una crema ya es un tipo de manipulación de la fractura o de la lesión, así que lo más recomendable es no aplicarse nada, ni automedicarse también, ¿no? También acá puse una imagen del hielito. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo que sí podemos recomendarles a todos los pacientes es que después de una fractura sí pueden ponerse una bolsa de hielo, algo envuelto para disminuir la inflamación, el dolor. Eso sí pueden hacer, pero no aplicarse alguna crema o alguna frotación. Y acá bien grande lo pongo justo la imagen de don Ramón. Eh, no acudir, por favor, a lo que es, mucha gente llama el huesero, ¿no? El sobador. Muy peligroso este tipo de prácticas porque van a lesionar las partes blandas, empeorar las fracturas, terminar incluso hasta con la pérdida de un miembro por tanta lesión que hay, o discapacidad definitiva por tanta manipulación que hay, porque ese tipo de personas no tienen una capacitación adecuada y mucho menos usa imágenes de diagnóstico adecuadas para el manejo de las fracturas. Así que por favor, no acudir a este tipo de prácticas fuera del hospital, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo, bueno, en la charla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta tal vez que tengan? Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor López. Mientras los participantes van redactando sus preguntas en el chat, por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? Bueno, básicamente lo que le dije, acudir lo más antes posible.
llamar al servicio de emergencias, a una ambulancia, acudir a un centro médico, no aplicarse frotaciones, también no acudir a este tipo de prácticas fuera del hospital, que son los hueseros, todo eso. Y algunas preguntas que también hacen los pacientes es que posterior a una cirugía, siempre preguntan si me van a sacar o no me van a sacar el material metálico, ¿no? Y en realidad no está indicado el retiro del material. Cuando operamos, sea la colocación de placas, sea la colocación de clavos, no es necesario sacarlo, ese material se queda ya ahí de por vida. Hay ciertas indicaciones que se retiran cuando es, por ejemplo, un dolor frecuente, molesto, tal vez algún grado de infección de alguna herida o algo que esté próximo a donde ha sido operado el paciente, alguna región que esté próxima a donde ha sido operado el paciente. Solo en ese tipo de casos sí retiramos el material metálico. En el resto de casos no tienen por qué preocuparse de eso. El material se queda permanentemente eh, con el paciente, ¿no? Y eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a leer las preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan lo siguiente: en caso de la frotación de la parte afectada, ¿es recomendable? Como lo decían, ningún tipo de flotación se recomienda, ¿no? Porque van a aumentar la inflamación, van a aumentar el dolor y sobre todo van a movilizar el foco de fractura y eso va a empeorar todo, ¿no? Tanto la lesión de partes blandas como el malestar y el dolor del paciente. Así que no es recomendable. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo diferenciar si he tenido una fractura o un esguince? Eh, lo que frecuentemente vienen los pacientes es para descartar un esguince, una fractura de tobillo, o también a veces de muñeca, otro segmento, pero más he visto de tobillo. Mm, Así, a simple vista, no se puede detectar si es una fractura o no una fractura de tobillo o de algún otro segmento. Hay que hacer un adecuado examen físico. En cualquier centro médico, el médico especialista le atenderá y de acuerdo a eso va a ver si pide o no más exámenes. Pero así, en general, no podemos comprobar que en la población general no le recomiendo que se autodiagnostique, ¿no? De que no es un esguince o no es una fractura. Que acuda a un centro médico, a un centro de emergencias y ahí con los exámenes, el examen físico y el examen complementario vamos a descartar si eso no es una fractura o un esguince. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: después de la operación de fractura de tobillo, ¿cuánto es el tiempo para iniciar la terapia? Eso va a depender de cada caso, porque cada fractura va a ser diferente. Como hemos visto, hay fracturas bien complejas que se recomienda al paciente que todavía no pise por varios meses. Y hay fracturas que no son tan complejas, que se ha usado el material quirúrgico adecuado y que ya puede estar flexionando y poco a poco dando algunos pasos con soporte, ¿no? El soporte de muletas y todo. No hay un tiempo definitivo, eso va a depender de cada caso. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: después de un golpe o luxación, ¿es recomendable aplicar hielo? Sí, eso sí se recomienda. Lo que es el hielo, siempre aplicar puede ser unas 3, 4 veces al día por unos días y envuelto con algo siempre, ¿no? Porque este, puede producir igual una quemadura por frío. Entonces siempre envolverlo con algo y ponerse por unos 20 minutos más o menos, 15 minutos, unas 3, 4 veces al día. Y bueno, acudir igual, ¿no? Al centro médico, al centro hospitalario más cercano. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es: ¿la fractura de grado 1 tratada con inmovilización es normal seguir con el dolor después de 3 días? ¿Se está refiriendo a la fractura expuesta? O No, como le una dije, fractura de grado 1 tratada con inmovilización, en este caso sería yeso, ¿es normal seguir con dolor después de 3 días?
Primero, no sé en qué segmento está la fractura, ¿no? Otro, las fracturas, hay diferentes tipos de clasificación. En la que mencioné, grado uno, grado 2, grado 3, esas son para fracturas expuestas. Entonces, no sé a qué segmento óseo exacto se está refiriendo. Pero en todo caso, si es que fuera tratado sin cirugía y solo ortopédicamente, colocación de un yeso, como tratamiento definitivo, sí, el dolor es normal que siga 2, 3 días, hasta una semana. El dolor siempre va a persistir. Incluso después de una cirugía también si hay un cierto grado de dolor. Entonces sí es normal. Tomando los analgésicos adecuados, siguiendo las indicaciones, ese dolor se va a manejar con el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Eh, la última pregunta es, cuando ocurre una fractura, veo que siempre colocan un tipo de manta de platino. ¿Para qué sirven este tipo de mantas y cuál es su beneficio? De mantas. Tal vez se refiere a las placas, no sé. Bueno, nosotros usamos materiales de osteosíntesis, se llama, de acuerdo a cada caso. Usamos placas, usamos tornillos. ¿Y para qué nos va a servir todo eso? Y también clavos, ¿no? Como lo ven acá en las figuras. ¿Para qué nos sirven todos esos materiales? Que no necesariamente son, bueno, siempre dicen de platino. Hay diferentes tipos de aleaciones. Hay acero quirúrgico, hay titanio, y hay otro tipo de aleaciones también. Son los más usados, los de acero quirúrgico y los de titanio. Este tipo de aparatos nos sirve para estabilizar la fractura, ¿no? O sea, para que la fractura esté en su sitio. Si es verdad que el hueso tiene esa gran capacidad de regeneración, esa gran capacidad de curarse, de curación ósea, de la perdón, de la consolidación que hablé, que mencioné el proceso de cómo se forma el huesito, si bien el hueso puede hacerlo por sus propios medios, que siempre lo va a hacer, el problema es que esa consolidación del huesito sea adecuada, o sea, que el huesito pegue en su mismo sitio. Entonces, en un sitio adecuado, el mismo eje, mantenga bien las cargas. Entonces, para eso es que se usa este tipo de materiales, ¿no? Tanto placas como tornillos, y tanto clavos, hasta prótesis o fijación externa, como vemos acá en este caso. Se usa este tipo de materiales para que el hueso pegue en la adecuada posición que debe estar. Y nosotros, dependiendo a cada caso, vamos a ver qué tipo de material usar. Para eso sirven ese tipo de materiales. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias y felicitaciones por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctor López. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto.